efectivamente para los investigadores. Es decir, hay obras de literatura rococó, hay obras de tipo novelesco, y esta obra tuvo una repercusión investigativa porque se encuentra en librerías españolas para quienes necesitan bibliografía para conocer el íter histórico-jurídico de la Iglesia y de la sociedad ecuatoguineana. Y es una obra con mucha bibliografía, lo cual significa, y uno se siente contento cuando otros escritores le citan. Hay muchos investigadores que ya tienen como base y referencia esta mi primera obra publicada. Se puede encontrar en la librería Trua en Madrid. La librería está en castellana, donde mi obra está, que se puede adquirir, y está también en las librerías de la Universidad, de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra en Pamplona. Esta obra se puede encontrar también en la librería en Madrid, en la imprenta Hermanos, eso en Humanes en Madrid. La fascinación por la formación e información a la juventud guineana y del resto del mundo despiertan en él una nueva sensibilidad y le anima a crear un nuevo escenario literario que le acompaña a lo largo de toda su vida y toda su obra. Hoy por hoy muchas de las obras se publican, pero la experiencia que tengo como escritor de obras de investigación en el ámbito universitario, yo diría que hemos de seguir diferentes pautas. Primero, hay que saber escribir. Segundo, hay que escribir bien. Tercero, hay que escribir con corrección. Cuarto, para escribir hay que tener ideas, hay que tener una temática de interés cultural, de interés social, de interés investigativo. Para escribir también hay que acumular primero estas ideas, rumiarlas y sobre todo tener una bibliografía básica. Eso lo llamamos acopio de material. Después hay que plasmar estas ideas en un papel o una ficha manuscrita o esquematizada. También hay que reelaborar estas ideas procedimentalmente y después redactarlas. Tras lo cual hay que corregir las ideas, volver a corregirlas y volver a corregir lo corregido. También hay que buscar ayuda y orientación de alguien con más experiencia. También todo escritor tiene que contar naturalmente con un corrector de estilo, porque los hay que tienen facilidad de escribir. Aún así, otros cuando releen lo escrito siempre encuentran algún defecto, ¿no? Y hay que tener esta humildad. Los clásicos escritores llamaban este proceso labor limens, es decir, la labor de escribir tiene que corregirse, releerse, etcétera, etcétera. A este proceso de corrección constante, porque lo escrito permanece, ¿no? Lo de los clásicos, scripta manen, es decir, lo que escribimos, si lo escribimos mal, queda mal escrito, porque lo escrito permanece. Y después, para confeccionarlo en libro, que ya es otro proceso, hay que paginar el libro siguiendo unos criterios normativos, objetivos, que son académicos. Es decir, empezar por una introducción, los capítulos, hacer que los capítulos guarden cierta relación y terminar con una conclusión. Ya es cuestión de método. Posteriormente hay que buscar financiación para publicar lo escrito y buscar proveedores y editoriales para la distribución de lo publicado y tener a un público interesado por lo publicado según el ámbito, la naturaleza del libro, porque el público puede clasificarse en
diferentes maneras. Hay un público que le gusta la literatura novelística, hay otro público que le gusta la literatura histórica, hay el público que busca cuestiones costumbristas, hay un público que busca libros investigativos, ¿no? Es decir, dependiendo del ámbito, por ejemplo, hay novelas de páginas, de cuestiones realmente sociales. Entonces, uno que escribe debe saber a qué público se dirige, porque ponemos libros de investigación de un ámbito universitario, no son libros de novelas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que saberlo. Es el proceso del escritor. Con una vida acomodada y sin mayores obligaciones laborales o familiares, Fernando Ignacio Ndó puede dedicarse a la lectura y a la escritura desde hace años, cumpliendo así las condiciones que debe reunir una obra para ser considerada como tal, que destacan. Es decir, el que escribe muchas veces es como una vocación, una inspiración, porque el escritor le tiene que gustar el tema. Y entonces, cuando el tema está concebido, se puede uno emocionalmente, por ejemplo, en un partido de fútbol, si te gusta un equipo, puedes hacer un relato sobre los jugadores de fútbol, ¿no? Por la emoción, pero el elemento razón es el que regula lo escrito, porque hay que tener una lógica. Predomina en él las ideas y la fantasía de fundar un tratado, creando un cosmos, apoyando nuestra tradición y poder iniciar un manual totalmente libre para todas las capas sociales sin ninguna discusión. Dotado de una imaginación prodigiosa y una gran capacidad de observación, Padre Fernando se siente un comprometido. La suya no es todo un escritor, todo feliz, porque para que un libro estuviera bien acogido por el público, debería tener algunos elementos dispensables, la razón y la emoción. Pero, ¿qué predomina en él cuando crea textos con sus fantasías y sus ideas? Efectivamente, para que un libro publicado tenga repercusión, repito, hay que ver qué público tenemos, hay que crear primero la cultura de la lectura. Hay que cultivar el interés, porque el libro es un maestro mudo, ¿me entiende? Un maestro mudo que cuando está cerrado y la sociedad no conoce ni la temática, ni la importancia, ni el autor, muchas veces el libro no dice nada. Y entonces la sociedad avanza y descubre grandes valores culturales gracias a los libros. Si nosotros hoy por hoy conocemos la historia antes de Cristo, los presocráticos, los filósofos de la antigüedad, todo el mundo greco-romano, es gracias a los libros. Y si la sociedad no está abierta, no tiene cultura de investigación, no tiene cultura libresca, es una sociedad en este sentido que no puede recibir ciertos fundamentos para proyectar el futuro. Sus obras suben a un escalón social después de la publicación de cada de estas. La escritura le muestra su lado más duro y descubre con elegancia el rostro de su talento cultural, la alegría vivida después de sus publicaciones. Efectivamente, el tema de las dificultades es interesante, ¿no? Nosotros podemos hablar de dificultades personales, ¿me entiende? En el ámbito de las dificultades personales está la temática de la vocación, la temática de la voluntad y la temática de la motivación. Repito, el que escribe tiene que tener una voluntad probada para hacerlo,
porque el escribir es costoso. Si ya nos cuesta redactar o escribir una carta, ¿qué sería recopilar ideas para un libro? Es decir, si no se tiene voluntad, porque los frutos del escritor, los frutos del investigador se ven no a corto plazo, sino más bien a largo plazo. Y el que tiene esta vocación de escribir debe ser una persona generosa, porque si no se es generoso y si no se tiene voluntad, si no se tiene espíritu de superación, se hace ardua la vocación del escritor. Dificultades personales. Otra de las dificultades personales es crear un ambiente para hacerlo bien. Cuando en medio de un mundo ruidoso, si no encontramos sitios tranquilos, ¿no? Bibliotecas, porque el que escribe necesita una base de lectura amplia, y esta base se consigue a través de lectura, a través del esfuerzo, a través de la investigación. Hay dificultades sociales, porque el escritor necesita tener motivación. El escritor se siente bien cuando su obra está valorada, está leída. Si se escribe sobre todo, y los destinatarios a los que destinamos nuestras obras, nuestras investigaciones, no se interesan de lo escrito, no hay motivación. Otra de las dificultades del escritor puede ser la falta de medios para llegar a publicar lo escrito. Por eso muchos tienen obras escritas, publicadas, y obras inéditas, y los hay que tienen ideas y proyectos de investigación, es decir, proyectos publicables, libros en mente, pero por falta de medios, por falta de un ambiente que motive al escritor. La sociedad en este sentido no puede verse con escritores que publican más o menos cada año 1 o 2 libros. La crisis que produce el odio, la crueldad, la incomprensión humana, todo esto se ha reflejado en el libro La crisis matrimonial hoy en África, síntesis histórico-doctrinal. Yo creo que este ha sido el punto de partida temático del Dr. Fernando Ignacio Ndozén, autor de este libro. A partir de esta verdad relativa, hoy podemos dar cuenta de muchísimas cosas, en donde el matrimonio hoy es una escuela tremenda, dura, pero provechoso. Y vamos a hacer colas para dejar las cosas que hemos oído y hemos aprendido en los matrimonios. Solamente con oír a la gente explicar las cosas del mundo, nos damos cuenta de que hay todavía en nuestros hogares muchísima infidelidad. El mundo no es como nos han contado, sino otra cosa. Las experiencias de este escritor se reflejan en sus obras, sobre todo en sus escrituras de gran realismo y dureza social. Es una parte de su producción literaria muy valorada, aunque ha dado pie a ciertas dificultades como cualquier escritor. Que las obras publicadas mías han sido obras concernientes al ámbito de mi itinerario formativo. La primera publicación recogía ciertos principios filosóficos y pedagógicos, por eso la primera obra mía, el papel, el interés, el papel de la filosofía hoy en África, fue mi primera pequeña investigación, ¿no?, para la obtención de un título académico. Venía a decir que la filosofía, porque en el ambiente en que estudié filosofía y pedagogía se hablaba mucho de filosofía, teología africana, ¿no? Entonces muchos negaban la capacidad del africano en hacer que sus ideas respondan a las ideas universales. Entonces queríamos responder que la razón es única y el hombre, al ser
En este sentido, esencia de racionalidad, el africano pues podía aportar mucho en el ámbito de la filosofía. Otra de las obras de mi investigación fue en el ámbito de teología. Investigué sobre los fundamentos escriturísticos de la teología fundamental. Fundamentos escriturísticos en nuestro ambiente, la teología antes del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II supuso la reforma de la mentalidad de la Iglesia, la reforma de una teología más acorde a los tiempos. Y entonces nosotros veníamos a recordar que los principios de la teología fundamental tenían que radicarse en los pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Que toda la teología tenía sus raíces en la Sagrada Escritura. En el ámbito jurídico, después hice estudios jurídicos. En mi tesis doctoral respondía a la inquietud de la aportación de la Iglesia en la sociedad. Es decir, la Iglesia no puede disasociarse de la realidad objetiva de los pueblos. Para lo cual investigué todo el proceso de la Iglesia en Guinea Ecuatorial desde el periodo de la primera evangelización hasta nuestros días. ¿Qué aportación ha dado la Iglesia a la sociedad y qué implicación puede haber entre estas dos instituciones al servicio del hombre? Porque la Iglesia, en este sentido, su mensaje superior es la salvación del hombre, mientras la comunidad humana, política, la comunidad, el Estado, también tiene como fin último la salvación del hombre. Esta obra ha repercutido hasta nuestros días con la firma de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, reconociendo el trabajo que hace la Iglesia para liberar al hombre en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito espiritual. Es decir, lo intelectual no está en contra de lo espiritual. Es decir, el hombre es el centro de todo, ¿no? En la teología decimos es lo que llamamos antropología teológica. No podemos disociar al hombre concreto de su sociedad también concreta. Otra de las obras mías es la crisis del matrimonio hoy en África. Recoge los fundamentos, los principios del matrimonio tradicional, cómo el matrimonio tradicional puede ir purificándose a la luz de las tipologías matrimoniales de ciertas culturas, que los elementos de nuestro matrimonio consuetudinario africano, hay elementos que son centrales y elementos unitivos, entendiendo por matrimonio la unión de él y de ella como base principal de una sociedad. En el libro no es que denuncie, sino vamos analizando los diferentes tipos de matrimonio y sobre todo las filosofías que oscurecen el verdadero matrimonio diseñado por Dios, porque Él los creó hombre y mujer. Y esta tradición está recogida en la mentalidad africana. También tengo un manual. He sido durante 9 años profesor ordinario de Derecho Canónico en el Seminario Diocesano. Y entonces, de todos mis apuntes, decidí publicar un manual adaptado a nuestros estudiantes del seminario, ¿no? En el manual el contenido es la organización del gobierno de la Iglesia, las leyes canónicas, el derecho administrativo canónico, el derecho procesal canónico, el derecho penal canónico
el derecho patrimonial canónico, pero estas instituciones jurídicas iluminarlas a través de la realidad en la que vivimos. Otra de mis obras también es obra para la enseñanza práctica, ¿no? Es el derecho, un manual de derecho eclesiástico del Estado. ¿Qué entendemos por derecho eclesiástico del Estado? No es derecho de la Iglesia, no es derecho canónico, sino son normas estatales con respecto a las confesiones religiosas. Los estados hoy son estados laicos, plurales, y no pueden tener religión propia. Es decir, en el siglo pasado los estados eran confesionales. Había estados católicos, estados protestantes, estados musulmanes, como todavía ocurre en países de tradición musulmana. Desde los derechos humanos de los estados, hoy por hoy, tienden a ser laicos, porque los estados no creen, somos las personas las que creemos. Y los estados facilitan en su seno la andadura de la libertad de varias confesiones. Entonces los estados dictan ciertas normas para la convivencia de todas las creencias, anteponiendo el derecho de libertad religiosa. En este sentido, explicamos qué es libertad religiosa, qué es estado aconfesional, qué es estado laico, que es Estado en este sentido que promociona a las religiones en un país, por saber que todo hombre, el hecho religioso es connatural al hombre, ¿no? Lo explico en este manual que se enseña aquí en la Facultad de Humanidades para los humanistas, para que sepan de estos conceptos. Las obras inéditas son recogen varios temas, ¿no? El género homilético, he estado recogiendo, soy sacerdote diocesano, y muchas de mis homilías, mis homilías sociales, mis homilías en eventos plurales, los he ido recopilando para crear jurisprudencia, ¿no? Para crear doctrina. Tengo alguna reseña histórica, costumbrista. Tengo recopilado en una revista todo lo que publicamos y hacemos doctrinalmente en la Facultad de Humanidades, escritos pastorales, algunos discursos míos, etcétera, etcétera. Es hasta ahora mi producción literaria, que quiero y pienso que en el futuro iremos haciendo más cosas. A pesar de su vida social, Ondongen capta y analiza de forma muy crítica todo cuanto ocurre a su alrededor. El hogar familiar se le queda pequeño. Seguro de sí mismo, busca nuevos horizontes más allá del lugar según los cánones de la época. Debería ocupar un joven de buena cuna en aquella Guinea de los años 80. Es que la sociedad se abra cada vez más a la cultura, porque una sociedad es culturalmente apta si es una sociedad que lee, si es una sociedad que valora pues lo escrito. También hay que decir que hoy por hoy los que escriben, los que investigan, deben hacerlo de manera seria, porque en este campo vemos como carta de presentación a la sociedad. Hay muchas obras que están saliendo, muchos escritores, muchos que dicen ser escritores, pero que lo hagan con rigor, ¿no? Porque lo escrito permanece y la sociedad debe tener este criterio de poder valorar que estas son obras clásicas de un pueblo, porque aquí tenemos referentes y escritores buenos. Estos escritores forman parte del acervo cultural de nuestra sociedad y hay que saber distinguir escritores clásicos, escritores serios y escritores publicistas, ¿no? Que muchas de las obras no tienen entidad
en este sentido, que la sociedad valore las obras y que la sociedad consuma las obras importantes, porque solo de esta manera podremos aportar nuestra cultura, nuestro patrimonio, y que es nuestra identidad cultural. Más que todo esto es que ha tenido idea de lo que nos faltaba conocer de nuestra historia, de nuestra vida social y de nuestra cultura, que ha publicado en sus 3 libros. Y todo esto es digno de elogiar, explorando tanto su nivel cultural que sus 3 libros, porque todos necesitamos conocer hasta aquí de la vida. El inicio de su etapa más dura de su carrera como escritor en el terreno personal marca una situación bohemia, pero le queda claro que es verdaderamente un verdadero escritor feliz, porque los cielos no le fueron por detrás. Este es conscientemente de su trabajo como escritor, y esto no le impide tomar una decisión de entrega total sin ninguna influencia negativa como escritor, pero este valor que muestra no la calcula solo porque compite con los escritores de su generación y se destaca sobre la mayoría de ellos. En pocos años consigue las primeras conferencias internacionales en los países occidentales. Se convierte así en el escritor más galardonado en el país en los años 2019. En todo esto no escribe para ganar premios ni conferencias internacionales. Escribe por amor al arte, por eso no quiere dejar de escribir, porque en alguna vez o algún día le llegará el arte social con postales de destino solo por sus obras, aunque está por encima lo que dijo la escritora española Ana María Matute, que los premios, regalos, conferencias internacionales y la gloria humana no hacen el escritor, sino el lector.